Llegamos al momento donde se inicia la cosecha del ciclo más importante de la agricultura de Venezuela, que es el ciclo invierno, en medio de una gran incertidumbre. Se inicia en este mes de octubre el arranque de la cosecha de varios rubros agrícolas de importancia fundamental en la agricultura venezolana y confluyen al mismo tiempo un conjunto de trabas y decisiones adoptadas por organismos públicos con incumbencia en esta actividad, las cuales impiden desarrollar exitosamente las cosechas de cultivos que han resistido toda suerte de obstáculos para alcanzar esta etapa del proceso productivo. Es del conocimiento de todos las enormes dificultades que tuvimos para el acceso a los insumos, para el acceso a la semilla, al fertilizante, a los agroquímicos, lo que ha representado para la producción nacional el monopolio de la distribución de los insumos en cabeza de Agropatria, el centralismo y el monopolio de parte del Estado en la actividad productiva, lo que nos ha traído a una sostenida caída de la producción nacional de alimentos en los últimos 10 años, un factor que se ha convertido en el eje y en el impulsor de esta escasez de alimentos que hoy enfrentamos en Venezuela. Llamamos la atención del Ejecutivo sobre algunas de estas limitaciones que en este momento estamos confrontando y asimismo exigimos al gobierno agrícola, al Ministerio de Agricultura y Tierras y a los responsables de la política agrícola del país actuar sobre estas de manera inmediata para poder superarlas. Pese a sostener varias reuniones de trabajo entre la industria, las organizaciones de productores y las autoridades de distintos despachos del Ejecutivo Nacional, y de haber llegado a acuerdos de precios para la materia prima y los productos terminados en varios circuitos agroalimentarios, aún no se concretan estos acuerdos. Se reinciden los errores del pasado. Estamos cosechando y los productores agropecuarios no sabemos cuánto vale nuestro producto. Hemos dicho que a pesar de no estar de acuerdo con la política de control de precios, porque esto no va a estimular la producción nacional, si es la decisión del Ejecutivo tener una política de control de precios, lo menos que puede hacer es imponerla de manera eficiente y no someter a los sectores productivos a la inoperancia y las ineficiencias de no tomar las decisiones en el momento que se tienen que tomar. Estamos cosechando y no sabemos cuánto vale nuestro producto. Los productores agropecuarios están siendo presa de los abusos, de los atropellos, de la incertidumbre y de la necesidad por la falta en la toma de decisión de los responsables de la política agrícola del Estado venezolano. Esta situación de no generarse, de no concretarse los acuerdos, de no hacerse públicos los acuerdos de precios de lo que hemos llegado, generan incertidumbre, desmotivación y anarquía en la ya iniciada cosecha de maíz, arroz, sorgo y café, y la de caña de azúcar que está próxima a iniciarse en el mes de noviembre. La experiencia acumulada de los últimos años alrededor del control de precios agrícolas y su negativo impacto en la producción y en las economías regionales demandan la revisión de la política de intervención en los precios y la urgente rectificación de sus postulados. La situación económica del país y la imposibilidad de acudir al expediente de las importaciones para satisfacer el consumo obliga a estimular la producción nacional y a reconocer las estructuras de costo de los agricultores, garantizándoles un margen de beneficio que les permita permanecer en la actividad y crecer. El vicepresidente de la República hace 15 días anunció que esta semana y en la semana anterior se harían anuncios de precios en varios rubros. Sin embargo, esta declaración, que generó grandes expectativas, no se concretó, creciendo la frustración entre los actores que conforman las cadenas agroalimentarias. Una vez más se anunció que se iba a anunciar algo que nunca se anunció. Este no es el camino para generar confianza y para gestar la recuperación de la producción nacional de alimentos. Llamamos una vez más la atención del Ejecutivo Nacional. Esta política de indefinición en los precios ya nos trae un amargo recuerdo con lo que sucedió en el año 2016, cuando la providencia administrativa de la SUNDE para fijar el precio del maíz, el maíz de la arepa del venezolano, se fijó el día 21 de diciembre, momento en el cual ya el 90% de la cosecha se había concretado. En ese momento se saca esa regulación de precios y se dice que entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación, 21 de diciembre del año 2016. Todo lo que había sido cosechado previo al 21 de diciembre, que era el 90% de la cosecha nacional, eso quedaba al precio de la cosecha del año 2015. Se podrá imaginar ustedes, en una economía inflacionaria como la que tenemos, qué sucedió con los productores agropecuarios de maíz. Hay 43 millones de kilos de maíz y más de 250 productores que vendieron su cosecha del año 2016 a los precios del año 2015. Estamos condenando a la quiebra a estos productores y el único responsable de esto es el gobierno nacional por fijar
el precio del maíz a destiempo y con un error donde se hacía referencia que era a partir de la fecha de su publicación. Solicitamos al Gobierno Nacional, al Ejecutivo Agrícola, al Ministerio de Agricultura y Tierra, al Ministerio de Finanzas. Hay que tomar cartas para solucionar esta situación. No se puede condenar a la quiebra a los productores agropecuarios. Venezuela producía el 100% del maíz blanco que consumimos. En este momento, por los errores de política agrícola, en el mejor de los casos estamos abasteciendo el 25% del consumo nacional. Esta es la razón por la cual ustedes, señores consumidores, no consiguen harina de maíz precocida. Esta es la razón por la cual de cada 4 arepas que un venezolano puede comerse, solamente tiene garantizado comerse una arepa, porque eso es lo que pueden producir en Venezuela. Las otras 3 usted se las va a comer si el gobierno lo logra importar. Esto es la razón por la cual no estamos consiguiendo comida en los anaqueles en Venezuela. En este ciclo de cosecha de cereales nos tropecemos con una nueva traba. A la ya indefinición de precios que estamos confrontando, a los rezagos de los errores del año 2016, ahora tenemos una nueva traba. Las organizaciones de productores que hacemos vida en Venezuela, de alguna manera fuimos obligados a suscribir un convenio con Agropatria, de que teníamos que consignarle un porcentaje de nuestra cosecha. ¿Y por qué decimos obligado? Para de una vez aclarar el tema. Porque Agropatria nos dijo, para yo venderte los insumos, tú tienes que entregarme parte de tu cosecha. Agropatria ha asumido el monopolio de la distribución de agroquímicas, de semillas y de fertilizantes en Venezuela. El sector privado, que en el pasado ocupaba el 100% de la distribución de agroquímicos y semillas y buena parte de la distribución de fertilizantes, en este momento su participación en el mercado es nula, es 0%. Agropatria tiene el monopolio de esta actividad. ¿Por qué tiene el monopolio? Porque en Venezuela existe una ley cambiaria que tiene implicaciones penales. Eso significa que usted no puede ir a comprar divisas para importar insumos para producir alimentos hechos en Venezuela si no se lo asigna el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela no ha vuelto a asignar divisas al sector privado y el monopolio de la actividad la tiene Agropatria. Entonces, no es una concesión que Agropatria nos hace cuando nos vende los insumos, es una obligación, porque si Agropatria no nos vende no podemos producir comida. Si no producimos comida, los venezolanos no comemos. Pero se nos impuso la obligatoriedad de que teníamos que consignar parte de la cosecha. Accedimos a ello ante la obligación, no había otro camino, o aceptábamos o no sembrábamos. Y el pueblo de Venezuela estuviera comiendo menos de lo que ya hoy en día está comiendo. Ahora bien, ¿qué sucede? Agropatria pretende chantajear a los productores, no lo está haciendo aquí mismo en el Estado portuguesa, están chantajeando a los productores. Si no se acepta recibir una guía para que obligatoriamente se entregue a Agropatria, entonces no dan las guías de movilización para que podamos entregar en los hilos privados. Nosotros somos responsables y nosotros sí tenemos palabra. Nosotros suscribimos un acuerdo de que íbamos a cumplir, a entregar un porcentaje a Agropatria y lo vamos a cumplir. Pero es la organización de productores la que tiene la discreción de disponer qué productor va y qué productor no va a los hilos de Agropatria. ¿Por qué? Porque hay productores que están muy lejos de los hilos de Agropatria y no se le puede imponer la obligación de que asuman un costo superior en flete, por ejemplo, para que vayan allá. Tampoco se puede asumir en qué momento va a ir la cosecha para allá. Las organizaciones de productores tienen la discreción de hacer eso y nosotros sí vamos a cumplir con el guiado, con las entregas. Lo que no se puede hacer es atropellar al productor y chantajearlo, porque el productor se coloca entonces entre la espada y la pared. O acepta el chantaje o pierde su cosecha, y al final el perjudicado en esta situación es el pueblo de Venezuela. En el camino es el productor, pero al final el que no consigue comida son los 30 millones de venezolanos que habitamos aquí en nuestro país. A esta pretensión del INSAI de atropellarnos y de chantajearnos se suma lo que está haciendo la gobernación de Cojedes, y quiero hacer énfasis en esta situación. La gobernación de Cojedes pretende imponer a los productores que hacemos vida en el estado de Cojedes a que, aparte de la obligatoriedad que ya tenemos de entregar parte de la cosecha a Agropatria, ahora también hay que entregarle parte de la cosecha a las empresas que disponga la gobernación. Existe una providencia en Gaceta Oficial emanada por el Ministerio de Agricultura y Tierras que prohíbe tales obligaciones, y la gobernación de Cojedes hace caso omiso a lo que allí está sucediendo. Y una vez, para lo que lo tengamos claro, van a decir que son acuerdos impuestos a lo que nos están obligando. Si no llegamos a un acuerdo, no se nos permite el guiado.
Dijimos al principio de esta intervención, el papel del Estado es gestar la política que facilite la recuperación de la producción nacional. Estos atropellos y estos desmanes atentan contra la producción y a las pruebas me remito. Tenemos 10 años de caída sostenida de la producción y 10 años donde los venezolanos cada día tenemos que sufrir más para conseguir nuestros alimentos. Igualmente, sumado a esta situación, llamamos la atención del Ejecutivo Nacional ya no en torno a la cosecha de cereales, ya no en torno a la fijación de los precios, ni a los atropellos, al chantaje, a la extorsión a la que somos sometidos con el Guiado Nacional de Cosecha. Ahora vamos a hablar de las frutas, vamos a hablar de los citrícolas, de la producción de naranjas en el país. Tenemos una infectación de una bacteria que se llama la Diaphorina citris, que está infectando las plantaciones de cítricos en Venezuela. Ya están los estudios hechos, ya el IBIC hizo su estudio, el INSAI hizo su estudio, ya estamos claros que existe la infestación en Venezuela. Ya se llegó a un acuerdo, ya se entendió y se asumió que hay que tomar en práctica de manera inmediata algunas prácticas sanitarias y de movilización de los productos. Hay que declarar la emergencia en la producción de naranjas en el país. No sabemos qué sucede, que los días pasan, no se decreta tal emergencia y no se puede entonces avanzar en las prácticas urgentes y necesarias que tiene la plantación de naranja en Venezuela. Si no se toman estas medidas urgentes, va a desaparecer las plantaciones de naranja en Venezuela. Condenaremos a la quiebra y a la desaparición a muchísimos productores agropecuarios de naranja. ¿De qué naranja vamos a conseguir los venezolanos? Insistimos, este no es el camino es cómo facilitamos y apoyamos la producción nacional, no cómo generamos trabas a los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios que hacemos vida en Fedeagro y los que no hacen vida en Fedeagro tenemos un único objetivo: producir alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos, pero para esto necesitamos un Estado que se ponga de nuestro lado y que impulse la política, que facilite la recuperación y la participación del sector privado. Ese es el camino que tenemos que avanzar y ese es el camino que Venezuela necesita. Ahora bien, Fedeagro y sus asociaciones insistimos en lo que consideramos una doctrina irrebatible, ya lo expresamos al principio de la intervención. El camino para combatir el desabastecimiento y la escasez de alimentos y la consecuente inflación es la recuperación de la producción nacional. No es con controles de precios como vamos a comer más barato. Yo le pregunto a ustedes, le pregunto a los que escuchan, aquí hemos escuchado por 10 años posiciones de precio y controles de precios. ¿Estamos comiendo más barato o estamos comiendo más caro? ¿Cuántos venezolanos conseguimos arroz al precio regulado? ¿Cuántos venezolanos conseguimos harina de maíz al precio regulado? ¿Cuántos venezolanos conseguimos café, conseguimos azúcar al precio regulado? Lo triste de esto es que lo hecho en Venezuela sí se le aplica de manera estricta un control de precios que desconoce la labor y la gestión del productor, pero todo aquello que viene de otras fronteras, ese sí lo conseguimos en los anaqueles a el precio que sea. Esto no es apoyar a la producción nacional, esto es darle la espalda a la producción nacional y a los venezolanos. Y por estos errores que hoy en día los venezolanos tenemos que sufrir para poder comer. Este no es el camino se está errando. Las políticas actuales representan la profundización del error. Cuando escuchamos hablar de un plan conejo, cuando escuchamos hablar de la agricultura urbana, de los gallineros verticales, de los cultivos hidropónicos, lo que sentimos es preocupación y lástima por lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela tiene 32 millones de hectáreas que pudiesen ser potenciales productoras de carne, de leche, de hortalizas, de maíz, de arroz en Venezuela, y esos 32 millones de hectáreas, en el mejor de los casos, estamos produciendo sobre el 30% de esto. El camino de la recuperación de la producción nacional pasa por poner esa tierra productiva con un Estado que geste la política y un sector privado que pueda trabajar con seguridad jurídica, con seguridad personal y con condiciones favorables para la producción nacional. Ese es el camino y esa es la salida. Y la Venezuela que soñamos y que queremos la vamos a reconstruir a partir de la recuperación de la agricultura en Venezuela. No tengamos duda de ello y por eso estamos luchando. Muchas gracias. Señor Equile, ¿ustedes tienen algunas medidas que van a tomar si pronto no se les anuncian los nuevos precios de los rubros? Bueno, la principal medida que nosotros estamos tomando es intentar alertar al Ejecutivo de que esto representa los errores ya cometidos en el pasado y que si esto sigue sucediendo cosecharemos lo mismo que cosechamos en el pasado, que cada año producimos menos. ¿Acciones puntuales te refieres? Pues sí. Si sentimos que se le sigue dando la espalda a la producción nacional, tomaremos las acciones que tengamos que tomar. Si se sigue el atropello del INSAI, de la gobernación de Cojedes, por ejemplo, iremos a
a la Fiscalía General de la República, iremos a la Defensoría del Pueblo, probablemente nos preguntaremos, ¿confiamos en que ellos nos vayan a respaldar? Pues no lo sabemos, pero son las instituciones constituidas y recurriremos ante ellos. Si no se nos escucha, entonces iremos a otro tipo de acciones. Si tenemos que tomar el ministerio, pues lo tomaremos. Si tenemos que hacer protesta pública, pues la haremos. Si tenemos que recurrir a instancias internacionales para que se sepa lo que se está sucediendo en el país, para que la FAO sepa cuál es la verdad de lo que sucede en Venezuela, que después de muchos años entendió que no era como ellos expresaban, que había bastante abastecimiento de alimentos en Venezuela, pues lo haremos. Vamos a ir a la instancia que consideremos que debamos ir para defender a los productores y para defender la producción nacional. La verdad es que en Venezuela en este momento hay sembradas 300.000 hectáreas de maíz. Esta es la cifra oficial que manejan los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierra. Que no se haya hecho pública esa cifra es otra cosa. Y puedo poner ejemplos puntuales. Portuguesa sembró 164.000 hectáreas de maíz. Y de esto, que es importante destacar, 24.000 sembró Agrofan. Yo creo que ahí vale la pena revisar qué sucedió, porque Agrofan tuvo la prioridad en tiempo y en cantidad en la entrega de los insumos. ¿Por qué entonces solamente sembró 24.000 hectáreas? Porque el resto de quienes hacemos vida agrícola en el Estado portuguesa, las asociaciones de productores que históricamente le hemos dado a comer a Venezuela, solamente pudimos sembrar la diferencia, pero esa diferencia es 5 veces más grande que Agrofan. A pesar de que solo nos vendieron el 30% de lo que requeríamos, sembramos 5 veces más de lo que sembró Agrofan. Y la verdad es que en el país hay 300.000 hectáreas de maíz sembrada. La verdad es que en el país hay 130.000 hectáreas de arroz sembrada. Y la verdad es que en el país no superamos las 30.000 hectáreas de sorgo. ¿Cuál es el resumen de esto? Que hay 460.000 hectáreas de maíz sembrada, de cereales sembradas en Venezuela. No hay 600 ni hay 700.000 hectáreas. Pero sí vale la pena aquí hacer un llamado de atención. Habían 780.000 bolsas de semilla de maíz que ya no existen, que las vendieron todas, solo se sembraron 300.000. ¿A dónde fue esa semilla? ¿A quién le vendió Agropatria esa semilla de maíz? Yo lo que sí puedo garantizar es que si lo hubiesen vendido a los verdaderos productores, esa semilla estaría sembrada. Eso hoy en día sería maíz para producir arepa, para producir maíz para alimento balanceado para animales, para producir pollo, huevo, cerdo. Esa semilla se estuviera convirtiendo en comida para los venezolanos, pero no se le vendió a los verdaderos productores. Esa es la realidad. Entonces un llamado al Ejecutivo, revisen a quién se le vendió la semilla y dónde está, porque sembrada y convertida en alimento para los venezolanos, allí no está. Allí solamente hay 300.000 hectáreas de maíz, 130.000 hectáreas de arroz y 30.000 hectáreas de soja. Esa es la realidad. ¿Estas 300.000 hectáreas de maíz que se sembraron, para cuánto de producción de harina va a alcanzar? ¿Cuánto correspondería a maíz blanco y cuánto se puede producir para cubrir la demanda del industria nacional? Estimamos que aproximadamente habrá 1/3 de estas 300.000 para maíz blanco, son más o menos 100.000 hectáreas, y 2/3 más o menos estarán en maíz amarillo, estos son 200.000 hectáreas. Aquí estamos apuntando probablemente unas 350.000 toneladas de maíz blanco y probablemente unas 700.000 toneladas de maíz amarillo. ¿Qué representa esto dentro del consumo? El consumo anual de maíz blanco, el consumo anual de harina de maíz precocida, de maíz blanco para la harina de maíz precocida, está alrededor del 1.500.000, 1.600.000 toneladas. ¿Cuántos son 350.000 toneladas? Pues entre el 20 y el 25%. Por eso les decía, de cada 4 arepas, solamente los productores agropecuarios les podemos garantizar una arepa, y no porque no querramos producirla, porque no se nos venden los insumos para sembrarla. Hace 10 años producíamos el 100% del maíz blanco para la arepa del venezolano, aquí hecho en Venezuela. Los errores de política agrícola nos han traído a que hoy solamente podamos producir el 25% de ese maíz para esa arepa. Si hablamos del maíz amarillo, para la industria de alimento balanceado para animales, la industria de alimento balanceado para animales en el pasado demandaba aproximadamente 2.400.000 toneladas de maíz. Si estamos hablando de que solamente vamos a producir 700.000 toneladas de maíz, estamos hablando que es también cercano al 25% del consumo. Bueno, esta es la razón por la cual no se consigue huevo, y el huevo vale lo que vale, por la cual no se consigue pollo, el pollo vale lo que vale, y por la cual el cerdo vale lo que vale. Esta es la razón, la caída sostenida de la producción que hoy en día nos tiene de manos atadas.